En el invierno de 1876, en las profundidades de las montañas aisladas del territorio de Montana, un médico alemán llamado Theodore Brennan hizo un descubrimiento que lo perseguiría por el resto de su vida. Dentro de una cabaña remota, a 23 millas del asentamiento más cercano, encontró registros médicos que documentaban 5 generaciones de endogamia deliberada dentro de una sola familia irlandesa. Pero eso no era lo más perturbador. Ocultos bajo las tablas del piso, envueltos en tela aceitada, estaban los restos preservados de 7 infantes, todos con deformidades idénticas que los marcaban como indignos de la vida según sus propios padres. La familia Donnelly había practicado infanticidio selectivo durante más de un siglo, eliminando a cualquier niño nacido con defectos genéticos visibles para mantener su fachada cuidadosamente construida de normalidad, lo que el Dr. Brennan descubrió a continuación desafiaría todo lo que la comunidad médica creía sobre la herencia, los lazos familiares y las longitudes a las que las personas llegarían para proteger los oscuros secretos de su linaje. La evidencia que desenterró sugería que esto no era un caso aislado de locura fronteriza, sino parte de un experimento genético deliberado que había sido refinado y perfeccionado a lo largo de generaciones, abarcando 2 continentes y casi 100 años de prácticas familiares cuidadosamente ocultas. Antes de continuar con la historia de la familia Donnelly y su horrendo legado genético, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Además, déjanos saber en los comentarios de qué estado o ciudad estás escuchando. Nos encanta oír de nuestra comunidad de entusiastas del misterio en todo el mundo. Tu participación nos ayuda a traerte más historias como esta, relatos que revelan los rincones más oscuros de la historia estadounidense. La historia que el Dr. Brennan documentaría más tarde en sus diarios privados no comenzó en la implacable naturaleza salvaje de Montana, sino en las ondulantes colinas verdes del condado de Cork, en Irlanda, donde el linaje Donnelly dio su primer giro retorcido hacia la catástrofe genética durante el duro invierno de 1798. El territorio de Montana en 1874 representaba el mismísimo borde de la civilización estadounidense, una tierra donde la autoridad federal existía más en teoría que en práctica. Helena, la capital territorial, apenas albergaba 8.000 almas agrupadas alrededor de las operaciones mineras que habían impulsado el crecimiento de la región. Las montañas circundantes solo contenían campamentos mineros dispersos, homesteads aislados y tribus nativas que aún resistían activamente la invasión de los colonos blancos. Era un paisaje esculpido por la violencia y moldeado por la desesperación, donde las familias podían desaparecer durante meses sin que nadie preguntara, donde los inviernos cruentos reclamaban vidas con regularidad, y donde el alcance del gobierno territorial se extendía solo hasta donde sus diputados dispersos podían cabalgar a través de traicioneros pasos de montaña. La fiebre del oro que inicialmente había traído a los colonos a Montana comenzaba a menguar para 1874, dejando atrás reclamos abandonados y hombres desesperados dispuestos a intentar cualquier cosa por sobrevivir. Las líneas de suministro se estiraban delgadas a través de cientos de millas de desierto, haciendo que incluso las necesidades básicas fueran escasas y costosas. La atención médica era prácticamente inexistente fuera de Helena, y aún allí consistía principalmente en cirujanos del ejército y doctores fronterizos autodidactas cuya sabiduría se limitaba a tratar heridas de bala y enderezar huesos rotos. Era precisamente este aislamiento y falta de supervisión lo que hacía al territorio de Montana atractivo para ciertos tipos de colonos, aquellos que necesitaban desaparecer de la sociedad civilizada y sus incómodas preguntas. En este paisaje implacable llegaron Patrick Donnelly y su esposa Bridget, junto con sus 4 hijos sobrevivientes, Seamus, de 19 años, Moira, de 17, Calin, de 15, y el joven Declan, apenas de 12. Arribaron a Helena en un vagón de carga en septiembre de 1874. Sus posesiones estaban cuidadosamente empacadas en cajones de madera que sugerían una riqueza inusual para inmigrantes irlandeses típicos. Patrick se presentó como un exitoso cultivador de patatas huyendo de los efectos persistentes de la hambruna irlandesa, pero sus manos no mostraban las callosidades típicas del trabajo agrícola. En cambio, sus dedos llevaban manchas de tinta de un hombre acostumbrado al registro de cuentas, y su habla portaba el acento educado de alguien que había recibido una escolaridad formal, un lujo raro para un campesino irlandés de esa era. Bridget Donnelly impresionaba a los observadores como una mujer perpetuamente al borde del colapso nervioso. De huesos pequeños y envejecida prematuramente, rara vez hablaba por encima de un susurro, y mantenía a sus hijos cerca con una intensidad que rayaba en la obsesión. Los mercaderes locales notaron que pagaba por los suministros exclusivamente con monedas de oro,
contando cada una varias veces antes de desprenderse de ellas a regañadientes. Sus ojos tenían una cualidad atormentada que sugería haber presenciado horrores que iban mucho más allá de las penurias típicas de la vida fronteriza. Lo que la Oficina Territorial de Tierras no sabía era que los Donnelly llevaban papeles elaboradamente falsificados de Nueva York, reclamando residencia en Brooklyn durante 3 años previos a su viaje hacia el oeste. Los documentos eran expertamente forjados, completos con registros de empleo falsos y referencias fabricadas que habrían engañado a todos menos a la investigación más exhaustiva. En realidad, nunca habían vivido en Nueva York. Habían huido directamente de Irlanda tras un escándalo que había sacudido su comunidad rural hasta el núcleo. Un escándalo que involucraba al sacerdote parroquial local descubriendo lo que llamó una abominación contra Dios y la naturaleza dentro de su familia extendida, el padre Michael O'Sullivan, un hombre conocido por su discreción respecto a las luchas privadas de sus feligreses, se había horrorizado tanto por lo que descubrió sobre las prácticas de la familia Donnelly que amenazó con excomunión inmediata y exposición ante las autoridades británicas. La mano usualmente firme del sacerdote había temblado mientras escribía su advertencia final a Patrick Donnelly: lo que has hecho en nombre de la pureza del linaje es un pecado que clama al cielo por venganza. Deja esta parroquia inmediatamente o me aseguraré de que cada alma en el condado de Cork conozca la verdadera naturaleza de las abominaciones de tu familia. Patrick había comprado 160 acres de tierra remota en las montañas del gobierno territorial, pagando con monedas de oro que no levantaron sospechas en un territorio donde tal moneda era común entre exmineros y prospectores. La tierra se encontraba en un valle estrecho entre 2 crestas empinadas, accesible solo por un sendero montañoso traicionero que se volvía completamente intransitable durante los peores meses de invierno. El aislamiento era tan absoluto que el humo de la chimenea de su cabaña no podía verse desde ningún homestead vecino, y la fuente de agua más cercana, un arroyo alimentado por un manantial, fluía solo durante los breves meses de verano antes de congelarse sólido por casi la mitad del año. La ubicación era perfecta para una familia que desesperadamente necesitaba esconderse del mundo. Pero también presentaba desafíos que pondrían a prueba incluso sus estrategias de supervivencia cuidadosamente planeadas. La temporada de cultivo a esa altitud duraba apenas 4 meses, requiriendo un conocimiento agrícola intensivo para producir suficiente comida para sobrevivir al invierno. El frío extremo podía matar al ganado en una sola noche si no se tomaban precauciones adecuadas. Y la presión psicológica del aislamiento completo durante 6 meses de cada año había llevado a muchas familias fronterizas a la locura o al suicidio. Sin embargo, los Donnelly construyeron su homestead con la eficiencia de personas que habían enfrentado desafíos similares antes. Patrick y sus hijos erigieron una cabaña de troncos robusta con paredes gruesas diseñadas para retener el calor, ventanas pequeñas que minimizaban la pérdida de calor, y un sistema complejo de particiones interiores que podían sellarse durante el clima más frío. La construcción mostraba conocimiento de técnicas de edificación que iban más allá de las habilidades típicas de la frontera, sugiriendo ya sea experiencia previa con climas extremos o consulta con expertos antes de su llegada a Montana. Bridget y las niñas prepararon el primer invierno en Montana con una precisión metódica que impresionó incluso a los habitantes de las montañas experimentados. Preservaron carne usando técnicas que maximizaban el espacio de almacenamiento y minimizaban el deterioro, cultivaron cultivos específicamente elegidos por su capacidad para crecer en temporadas cortas y suelos pobres, y establecieron sistemas para racionar suministros que mostraban una precisión matemática inusual para campesinos irlandeses supuestamente sin educación. Pero los vecinos que ocasionalmente los encontraban durante las corridas de suministros a Helena notaron peculiaridades que diferenciaban a los Donnelly de otras familias fronterizas. Los miembros de la familia se parecían entre sí de manera impactante, más allá de los rasgos familiares normales. Sus ojos azul pálido, rasgos angulares afilados y dedos inusualmente largos creaban una uniformidad casi inquietante en su apariencia. Los niños mostraban patrones de comportamiento que parecían simultáneamente avanzados y perturbadores, exhibían una inteligencia y autodisciplina notables para sus edades, pero también una cautela con los extraños y una sumisión a la autoridad parental que sugería miedo en lugar de respeto. Lo más inquietante eran las conversaciones escuchadas por Jake Harrison, el cartero territorial que hacía corridas mensuales a través de los asentamientos montañosos. La familia hablaba frecuentemente en irlandés gaélico, pero incluso cuando usaban inglés, sus discusiones contenían referencias a mantener la pureza de la línea, la fuerza que proviene de una crianza adecuada y los sacrificios necesarios para el avance familiar. Estas no eran las preocupaciones típicas de familias fronterizas luchando por la supervivencia básica, sugerían motivaciones más profundas y perturbadoras para su estilo de vida aislado. La primera señal de que algo estaba profundamente mal con la familia Donnelly surgió en marzo de 1875,
cuando el deshielo primaveral finalmente abrió los pasos de montaña después de 6 meses de aislamiento completo, Jake Harrison, haciendo su primera corrida de correo desde el octubre anterior, llegó a su cabaña para entregar correspondencia gubernamental y inmediatamente sintió que algo terrible había sucedido durante los largos meses de invierno. La cabaña misma mostraba signos de alteraciones recientes, tablas nuevas cubrían lo que parecían agujeros en las paredes, chinquín fresco llenaba grietas que sugerían violencia o lucha, y el área alrededor del edificio mostraba evidencia de excavaciones significativas a pesar del suelo congelado. Lo más perturbador era el olor que permeaba todo el Homestead, un hedor dulzón enfermizo que Harrison reconoció de sus años de experiencia fronteriza como el aroma persistente de la muerte y la descomposición. Bridget Donnelly lo recibió en la puerta. Su apariencia había cambiado tan dramáticamente que Harrison inicialmente no la reconoció. La mujer que había llegado a Montana solo 6 meses antes como una esposa fronteriza nerviosa pero relativamente saludable ahora parecía demacrada y con ojos hundidos, sus manos temblando con lo que parecía ansiedad crónica. Su ropa colgaba suelta sobre un cuerpo que había perdido peso significativo, y su cabello se había vuelto prematuramente gris en las sienes. Cuando intentó hablar, su voz se quebró como si no la hubiera usado en semanas. El invierno fue difícil, logró susurrar, mirando nerviosamente hacia el interior de la cabaña. Tuvimos complicaciones. Harrison encontró a la familia en medio de lo que parecía un parto difícil, con Bridget en labor activa atendida solo por su hija adolescente, Moira. Pero lo que presenció esa tarde de marzo se convertiría más tarde en evidencia crucial para entender la oscura historia de la familia. La escena estaba orquestada con una precisión clínica que sugería amplia experiencia previa en situaciones similares. El infante que emergió era claramente malformado, su espina se curvaba en una S antinatural, su brazo izquierdo terminaba en una mano en forma de garrote con solo 3 dedos, y su cabeza era desproporcionadamente grande con una frente pronunciadamente inclinada que indicaba normalidades de desarrollo graves. La respiración del niño era trabajosa, y sus llantos tenían una cualidad débil y amortiguada que sugería complicaciones internas más allá de las deformidades visibles. Pero lo que perturbó más a Harrison fue la reacción de la familia ante este infante obviamente sufriente. En lugar del duelo, la preocupación o los esfuerzos frenéticos por ayudar que esperaba de padres enfrentando tal tragedia, observó en sus ojos una evaluación fría y calculada. Patrick y Bridget intercambiaron miradas significativas mientras hablaban entre sí en un gaélico irlandés rápido que Harrison no podía entender. Su tono sugería no sorpresa o angustia, sino discusión de procedimientos predeterminados para manejar una situación familiar. El niño no sobrevivirá la semana, anunció Patrick con desapego clínico, aunque la respiración del infante parecía relativamente fuerte y sus llantos, aunque débiles, sugerían vitalidad básica. El aire de la montaña es demasiado áspero para uno tan delicado. Es la misericordia de Dios, realmente, mejor llevarlos jóvenes que dejarlos sufrir. Harrison ofreció cabalgar inmediatamente a Elena por un doctor, enfatizando que incluso infantes severamente deformados a veces sobrevivían con cuidado médico adecuado, pero Patrick rechazó firmemente. Sus ojos azul pálido se endurecieron con una autoridad que no admitía argumentos. Sabemos cómo manejar nuestros propios problemas, dijo, colocando una mano posesiva sobre el hombro de su esposa. Es la voluntad del Señor que algunos niños no estén destinados a este mundo. Interferir con el juicio divino sería un pecado contra la naturaleza misma. La justificación religiosa le sonó a Harrison como ensayada, como si Patrick hubiera entregado explicaciones similares muchas veces antes. También había una amenaza subyacente en su tono que sugería consecuencias graves para cualquiera que interfiriera en el manejo privado de la situación por la familia. Seamus y el joven Declan, que habían estado trabajando afuera durante el parto, regresaron a la cabaña con expresiones que no mostraban sorpresa al encontrar a su madre en labor o a su nuevo hermano obviamente deformado, sugiriendo que este no era el primer nacimiento así que habían presenciado. Cuando Harrison regresó 2 semanas después con una entrega rutinaria de correo, el infante había desaparecido. Bridget lo recibió en la puerta con ojos enrojecidos pero completamente secos, la mirada de alguien que había agotado su capacidad para el duelo en lugar de alguien experimentando una pérdida fresca. Perdimos al bebé 3 días después de que te fuiste, reportó en una voz desprovista de emoción. Lo enterramos detrás de la cabaña junto a los otros. Los débiles no sobreviven aquí afuera, y es mejor así. Su frase, junto a los otros, envió escalofríos por la espina de Harrison. Detrás de la cabaña, notó por primera vez una fila de pequeñas cruces de madera marcando tierra recién removida. Contó 4 tumbas, todas demasiado pequeñas para entierros adultos,
todas marcadas con fechas crudas que abarcaban los últimos 8 meses. Las implicaciones eran abrumadoras. Los Donnelly habían perdido múltiples infantes durante su primer año en Montana, pérdidas que nunca habían sido reportadas a las autoridades territoriales como requería la ley. Las tumbas mismas le parecieron erróneas al ojo experimentado de Harrison. La tierra estaba perturbada en un patrón que sugería trabajo apresurado y pánico en lugar de un entierro cuidadoso de niños amados. Las cruces eran uniformes en tamaño y construcción, como si hubieran sido hechas de antemano en lugar de elaboradas individualmente para cada pérdida, y el espaciamiento entre las tumbas sugería planificación sistemática en lugar de tragedia aleatoria. Estaban arregladas en una fila que dejaba espacio para entierros adicionales. Ese verano, mientras Harrison continuaba sus corridas mensuales de correo, comenzó a prestar atención cuidadosa a las dinámicas de la familia Donnelly. Lo que observó gradualmente pintó un cuadro de un hogar operando bajo reglas y presiones que no tenían nada que ver con la supervivencia fronteriza típica. Los niños se movían con la precisión cuidadosa de personas que sabían que los errores conllevaban consecuencias severas, y sus interacciones entre sí mostraban patrones de comunicación que sugerían conocimiento compartido de secretos familiares demasiado peligrosos para discutir abiertamente. Moira y Kalin, a pesar de tener solo 17 y 15 años, se comportaban con el conocimiento y el cansancio de mujeres mucho mayores. Manejaban tareas domésticas con una eficiencia que iba más allá de la competencia adolescente normal. Pero sus ojos tenían una cualidad atormentada que sugería haber presenciado cosas que cambiaron fundamentalmente su comprensión de las relaciones familiares. Cuando hablaban con sus padres, sus voces llevaban una deferencia que parecía enraizada en el miedo en lugar del respeto. Seamus, el hijo mayor a los 19, había desarrollado un tartamudeo pronunciado que parecía empeorar siempre que su padre estaba presente. Se encogía ante movimientos repentinos y evitaba el contacto visual con cualquiera fuera de la familia inmediata. Lo más perturbador era su reacción a preguntas sobre la vida familiar. Comenzaba a responder normalmente, luego se detenía y caía en silencio como si recordara consecuencias por revelar información familiar. El joven Declan parecía el más normal de los niños, pero Harrison lo atrapó una vez mirando el pequeño cementerio detrás de la cabaña con una expresión de terror en lugar de tristeza. Cuando se le preguntó sobre sus hermanos fallecidos, el chico respondió: "A veces los bebés no están bien, y padre dice que Dios no quiere que sufran, pero a veces pienso que tal vez Dios no decidió". El niño inmediatamente se tapó la boca con la mano como si se diera cuenta de que había dicho algo prohibido y se negó a hablar otra palabra durante toda la visita de Harrison. Lo más perturbador eran las conversaciones que Harrison a veces escuchaba al acercarse a la cabaña silenciosamente a través del bosque. La familia hablaba frecuentemente sobre mantener la línea pura, preservar la fuerza de la sangre y los sacrificios que sus ancestros hicieron para conservar lo que importaba. Usaban frases irlandesas que Harrison no podía traducir, pero el tono sugería rituales o tradiciones que iban más allá de las costumbres familiares normales. Había referencias a los otros de vuelta en casa, lo que les pasaba a los débiles. Y lo más escalofriante, discusiones sobre qué niños mostraban las señales y cómo manejar a los imperfectos. Estas conversaciones pintaban un cuadro de una familia operando según creencias y prácticas que predataban su llegada a Montana por muchos años, posiblemente generaciones. El homestead aislado en la montaña no era solo un refugio de la civilización, era una ubicación cuidadosamente elegida donde la familia podía continuar tradiciones imposibles de mantener bajo el escrutinio de la vida comunitaria normal. A medida que 1875 avanzaba hacia sus duros meses de invierno, el aislamiento de la familia Donnelly se volvió completo una vez más. La nieve bloqueó los pasos de montaña desde noviembre hasta marzo, cortándolos enteramente del mundo exterior por segunda vez desde su llegada al territorio de Montana. Pero fue durante este segundo periodo de aislamiento que la verdadera naturaleza de su legado genético comenzó a manifestarse de maneras que eventualmente atraerían la atención de las autoridades territoriales y conmocionarían incluso a los residentes endurecidos de la frontera. El Dr. Theodore Brennan, el médico territorial que más tarde investigaría a la familia, había llegado a Helena en octubre de 1875, llevando consigo textos médicos y conocimiento que representaban la vanguardia de la ciencia hereditaria. Graduado de la Universidad de Viena con entrenamiento adicional en Berlín y Edimburgo, Brennan había estudiado bajo médicos que apenas comenzaban a entender los mecanismos de la herencia genética. Su biblioteca médica contenía obras de Francis Galton y otros pioneros de lo que más tarde se conocería como genética, dándole un conocimiento que no se convertiría en comprensión médica común por décadas. Brennan había venido al territorio de Montana no por aventura o lucro, sino para escapar de un escándalo profesional en Europa.
Su investigación sobre rasgos hereditarios lo había llevado a conclusiones sobre la reproducción humana que sus colegas encontraron perturbadoras, y su apoyo vocal a la reproducción controlada para mejorar la especie humana lo había hecho persona non grata en círculos médicos respetables. La frontera le ofrecía anonimato y la libertad para perseguir sus intereses científicos sin supervisión institucional. Irónicamente, la misma libertad que había atraído a la familia Donnelly por sus propios propósitos perturbadores. Durante el invierno de 1875 a 1876, Brennan recibió su primera pista de que algo estaba seriamente mal en los valles de montaña cuando Jake Harrison llegó a su oficina en Helena en febrero. Habiendo arriesgado el peligroso sendero invernal para buscar consulta médica, Harrison describió fenómenos que desafiaban sus 8 años de experiencia en la naturaleza salvaje de Montana. Luces extrañas vistas saliendo de la cabaña Donnelly a horas inusuales de la noche, patrones de humo que sugerían fuegos quemados en momentos y temperaturas inusuales, y lo más perturbador de todo, sonidos que se propagaban a través del paisaje congelado durante las noches quietas de invierno. «Doctor», dijo Harrison, su rostro curtido surcado por la preocupación y la confusión. «He estado llevando correo a través de estas montañas por 8 años. Sé la diferencia entre las penurias fronterizas normales y algo genuinamente malo. Lo que estoy oyendo de esa cabaña en lo profundo del invierno no es el sonido de gente lidiando con problemas ordinarios. Hay llanto que dura horas, luego se detiene tan repentinamente como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y hay canto, si se puede llamar así, que no suena del todo humano. La melodía está mal, como si estuviera destinada a voces que no funcionan de la misma manera que las nuestras». Harrison también reportó fenómenos visuales que perturbaban sus sensibilidades prácticas fronterizas. La cabaña Donnelly mostraba luces ardiendo en momentos cuando la conservación de combustible debería haber sido crítica para la supervivencia invernal. Los patrones de iluminación sugerían actividades que requerían luz sostenida durante las horas más oscuras de la noche, actividades que no coincidían con rutinas familiares normales. Lo más perturbador eran las ocasiones en que Harrison vislumbraba figuras moviéndose fuera de la cabaña durante condiciones de ventisca que deberían haber hecho imposible la actividad al aire libre. Figuras que parecían inusualmente altas o que se movían con andares que no parecían enteramente humanos en la nieve cambiante y las sombras. Los instintos médicos de Brennan se activaron inmediatamente por las descripciones de Harrison, pero el clima invernal hacía cualquier viaje al Homestead Donnelly absolutamente imposible. Los pasos de montaña estaban bloqueados por profundidades de nieve que hacían el viaje suicida, e incluso si hubiera podido llegar a la cabaña, las visitas de emergencia invernales típicamente se solicitaban solo para situaciones que amenazaban la vida y no podían esperar a la primavera. La familia Donnelly nunca había solicitado asistencia médica a pesar de los problemas de salud obvios descritos por Harrison. En lugar de intentar un viaje invernal peligroso, Brennan comenzó a investigar registros de inmigración irlandesa y archivos territoriales, buscando cualquier información disponible sobre el fondo de la familia y su historia médica previa. Lo que descubrió planteó más preguntas que respuestas y pintó un cuadro de engaño sistemático que sugería que los problemas de la familia iban mucho más profundo que las simples penurias fronterizas. Los Donnelly habían reclamado ser del condado de Cork, Irlanda, huyendo de la pobreza y fallos de cosechas que afectaron comunidades rurales irlandesas a lo largo de los 1860s y principios de los 1870s. Sus papeles de inmigración contenían historias detalladas sobre parientes perdidos, granjas destruidas y circunstancias económicas que los forzaron a buscar oportunidades en América. Pero un cruce cuidadoso de sus reclamos con registros oficiales de parroquias irlandesas reveló inconsistencias que sugerían fuertemente falsificación elaborada. Los parientes listados en Irlanda no podían verificarse a través de registros de bautismos y matrimonios de la Iglesia que normalmente proporcionaban información genealógica confiable. Las ubicaciones de granjas descritas no coincidían con registros existentes de propiedad de tierras en el condado de Cork. Lo más preocupante, las razones declaradas para la inmigración, fallos de cosechas y pobreza, no coincidían con la cantidad significativa de oro que la familia había usado para comprar su propiedad en Montana, pagar el transporte transcontinental y establecer su homestead aislado. Más perturbadoras eran las informes que Brennan encontró enterrados en archivos de inmigración de Nueva York, documentos que los oficiales de inmigración aparentemente habían fallado en seguir adecuadamente. Una familia llamada Donnelly había pasado por Ellis Island en 1874, pero habían sido señalados por inspectores médicos por características físicas preocupantes entre los niños que sugerían posibles anormalidades genéticas. El informe médico describía signos de irregularidades de desarrollo consistentes con defectos hereditarios y notaba que los padres se habían vuelto cada vez más agresivos y evasivos cuando se les preguntó sobre su historia médica familiar.
El inspector médico de inmigración, el Dr. Samuel Morrison, había recomendado que la familia fuera detenida para una evaluación médica extendida, pero su informe había sido anulado por oficiales administrativos ansiosos por procesar los grandes números de inmigrantes pasando por Ellis Island diariamente. Las notas de Morrison sugerían que sus preocupaciones iban más allá de simples anormalidades médicas. Había observado patrones de comportamiento en la familia que sugerían ocultamiento sistemático de información relevante para la salud pública y la seguridad. A medida que Brennan profundizaba en los registros disponibles, descubrió referencias a familias irlandesas llamadas Donnelly en otras comunidades estadounidenses. Familias que habían llegado en momentos diferentes, pero mostraban patrones de comportamiento similares. Una familia Donnelly en Pensilvania había atraído atención de autoridades locales en 1871 por tasas inusualmente altas de mortalidad infantil. Otra familia Donnelly en Ohio había sido investigada por funcionarios del condado en 1873 por posible negligencia infantil, aunque la investigación se había abandonado cuando la familia se mudó repentinamente sin dejar información de forwarding. El patrón sugería que los Donnelly de Montana no eran criminales aislados, sino parte de una red más grande de familias relacionadas que compartían prácticas similares y se mudaban frecuentemente para evitar escrutinio oficial. Las implicaciones eran abrumadoras. Si estas eran todas ramas de la misma familia extendida, su manipulación genética y infanticidio sistemático podrían haber sido practicados a través de múltiples estados e involucrado docenas de víctimas durante muchos años. A medida que la primavera se acercaba y los pasos de montaña comenzaban a despejarse, Brennan se encontró cada vez más obsesionado con el misterio de la familia Donnelly. Su entrenamiento profesional le decía que poblaciones aisladas a menudo desarrollaban problemas genéticos debido a pools de crianza limitados, un fenómeno bien documentado en comunidades remotas a lo largo de la historia. Pero algo sobre esta familia particular sugería un patrón mucho más deliberado y sistemático que lo que la simple aislamiento geográfico podía explicar. La combinación de las observaciones perturbadoras de Harrison, los registros de inmigración sospechosos y la evidencia de posibles conexiones con familias similares en otros estados convenció a Brennan de que los Donnelly representaban algo sin precedentes en su experiencia médica, una familia que había elegido deliberadamente perseguir experimentación genética en sí mismos, sin importar las consecuencias para sus hijos o la comunidad más amplia. Cuando el deshielo primaveral de 1876 finalmente abrió los senderos de montaña, el Dr. Brennan tomó la decisión de visitar el Homestead Donnelly personalmente, ostensiblemente para proporcionar servicios médicos rutinarios a una familia fronteriza aislada. Lo que encontró allí cambiaría fundamentalmente su comprensión de la naturaleza humana, la ciencia genética y las longitudes a las que las personas irían para preservar secretos familiares que abarcaban múltiples generaciones. El viaje a la cabaña Donnelly requirió un día completo de viaje difícil a través de terreno que parecía deliberadamente elegido por su inaccesibilidad. El sendero serpenteaba a través de bosques densos, cruzando lechos de arroyos inestables y subiendo pendientes empinadas de montaña que habrían desafiado incluso a jinetes experimentados. El aislamiento era tan completo que Brennan no encontró otros viajeros, ni signos de otros homesteads, ni evidencia de que alguien más hubiera usado el sendero en meses. La cabaña misma parecía engañosamente normal desde afuera, bien construida, bien mantenida, con signos de agricultura cuidadosa y ganadería exitosa que sugerían una familia adaptándose bien a la vida fronteriza. Los alrededores inmediatos mostraban evidencia de trabajo arduo e uso inteligente de la tierra, jardines de vegetales cuidadosamente atendidos, refugios eficientes para el ganado y sistemas de manejo de agua que demostraban conocimiento agrícola sofisticado. Pero el ojo entrenado médicamente de Brennan notó inmediatamente detalles preocupantes que la mayoría de los visitantes habrían pasado por alto. El cementerio familiar detrás de la cabaña contenía demasiadas tumbas para una familia que reclamaba haber perdido solo infantes ocasionales por las duras condiciones fronterizas. Brennan contó 11 cruces de madera, todas marcando parcelas claramente demasiado pequeñas para entierros adultos, todas talladas con fechas que mostraban muertes ocurriendo a intervalos sospechosamente regulares en lugar del agrupamiento aleatorio típico de enfermedades epidémicas o bajas por clima severo. Las tumbas mismas estaban arregladas en filas que sugerían planificación sistemática en lugar de respuestas desesperadas a tragedias inesperadas. Más perturbador era la evidencia de expansión reciente en el área del cementerio. Marcas frescas de herramientas en los árboles circundantes y tierra recientemente movida sugerían que sitios adicionales de tumbas se estaban preparando de antemano, preparaciones que implicaban que la familia esperaba muertes futuras en lugar de esperar evitarlas. Las cruces marcando las tumbas existentes mostraban patrones similares de construcción y desgaste, como si hubieran sido hechas en lotes en lugar de elaboradas individualmente para cada niño fallecido.
Patrick Donnelly lo recibió en la puerta de la cabaña con una mezcla de hospitalidad fronteriza y cautela apenas disimulada que inmediatamente puso en alerta los instintos profesionales de Brennan. El patriarca familiar había envejecido dramáticamente desde las descripciones de Harrison del año anterior. Su cabello se había vuelto completamente blanco a pesar de su aparente edad de 45 años, y líneas profundas surcaban su rostro en patrones que sugerían estrés crónico en lugar de envejecimiento normal. Sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie lo observaba, y sus ojos tenían una cualidad atormentada que Brennan reconocía de paciente sufriendo trauma psicológico severo. «No necesitamos un doctor aquí», dijo Patrick con firmeza forzada. Pero su voz llevaba menos convicción que sus palabras sugerían. «Siempre hemos manejado nuestros propios problemas, tal como nuestras familias lo hicieron en el viejo país. Traer outsiders a asuntos familiares solo complica situaciones que son mejor resueltas a través de métodos tradicionales». Bridget apareció detrás de su esposo, y Brennan quedó impactado por la extensión de su deterioro físico desde las descripciones previas de Harrison. La mujer que había dado luz justo un año antes ahora parecía demacrada y con ojos hundidos, su cuerpo tan delgado que su ropa colgaba como cortinas sobre huesos protuberantes. Sus manos mostraban un temblor constante que podía indicar problemas neurológicos, malnutrición crónica o estrés psicológico lo suficientemente severo para causar síntomas físicos. Cuando intentó hablar, Patrick la silenció con una mirada aguda que sugería años de dominancia practicada y consecuencias por desobediencia que iban más allá de la autoridad marital normal. Pero fueron los niños quienes proporcionaron la evidencia más perturbadora de los oscuros secretos y estilo de vida normal de la familia. Moira, ahora de 18 años, estaba claramente embarazada de nuevo, su condición lo suficientemente avanzada para sugerir concepción durante los meses aislados de invierno cuando ningún outsider podría haber estado presente. Las implicaciones de este timín, combinadas con el aislamiento de la familia y patrones genéticos inusuales, plantearon preguntas que Brennan encontró perturbadoras tanto profesional como personalmente. Kalin, ahora de 16, mostraba signos de desarrollo físico prematuro que parecía acelerado más allá de su edad cronológica. Sus rasgos adultos aparecían completamente formados de maneras que sugerían anormalidades hormonales, posiblemente relacionadas con factores genéticos o influencias ambientales. Más preocupante era su comportamiento alrededor de sus padres, exhibía una combinación de madurez y sumisión que sugería experiencias inapropiadas para alguien de su edad. Lo más perturbador era el joven Declan, ahora de 13, quien había desarrollado anormalidades físicas pronunciadas desde las visitas previas de Harrison. Los rasgos faciales del chico mostraban asimetría clara, con un lado de su rostro pareciendo normalmente desarrollado mientras el otro mostraba signos de crecimiento detenido o malformación, caminaba con un cojeo pronunciado que sugería curvatura espinal, y sus manos mostraban los dedos elongados y flexibilidad inusual de articulaciones que Brennan reconocía como posibles indicadores de desórdenes genéticos del tejido conectivo. Durante su breve visita inicial, Brennan observó dinámicas familiares que desafiaban convenciones sociales normales y sugerían presiones psicológicas que iban mucho más allá de las penurias fronterizas típicas. Los hijos mayores deferían a sus padres con una combinación de miedo y resignación que indicaba consecuencias por desobediencia mucho más severas que la disciplina parental normal. Sus movimientos eran cuidadosos y calculados, como si hubieran aprendido a través de la experiencia que el comportamiento espontáneo podía desencadenar respuestas impredecibles y peligrosas. Seamus, el hijo mayor a los 20, evitaba el contacto visual tanto con sus padres como con el doctor visitante. Su tartamudeo pronunciado había empeorado al punto de que apenas podía comunicarse, y parecía estar luchando contra alguna lucha interna que lo dejaba visiblemente agitado durante toda la visita de Brennan. Cuando se le hacían preguntas directas sobre la vida familiar o su propia salud, Seamus comenzaba a responder normalmente, luego se detenía a mitad de frase y caía en silencio, como si recordara consecuencias severas por revelar información familiar a outsiders. Los arreglos de vida de la familia también le parecieron anormales a Brennan para hogares fronterizos típicos. El interior de la cabaña estaba dividido en más espacios separados de lo necesario solo para privacidad, con cortinas pesadas y puertas con cerrojo que parecían diseñadas para ocultar actividades en lugar de simplemente organizar la vida familiar. Sonidos desde otras partes de la cabaña sugerían actividades en curso que la familia no quería que su visitante observara, y había olores, medicinales, orgánicos y vagamente perturbadores, que implicaban prácticas más allá de la medicina fronteriza normal o preservación de comida. Mientras Brennan se preparaba para irse después de su evaluación inicial, Patrick lo llevó aparte con una urgencia que rayaba en la desesperación. Su manera sugería a un hombre lidiando con deseos competidores de mantener secretos familiares y buscar ayuda para problemas que habían crecido más allá de su capacidad para manejar solo. «Doctor,
susurró Patrick, mirando nerviosamente hacia la cabaña para asegurarse de que no fueran oídos por miembros de la familia. Si le dijera que a veces Dios prueba a las familias de maneras que requieren elecciones terribles, ¿entendería lo que quiero decir? ¿Podría ayudar sin hacer preguntas que podrían traer problemas a gente que ya está sufriendo? Antes de que Brennan pudiera formular una respuesta, Patrick continuó con agitación creciente. Nuestro linaje lleva gran fuerza, pero también lleva complicaciones. Hemos aprendido a manejar estas complicaciones a través de métodos que nuestros padres y abuelos desarrollaron durante muchas generaciones. Estos métodos han funcionado para nosotros en el viejo país, pero aquí en Montana, la gente hace diferentes tipos de preguntas. Esperan cosas que no podemos proporcionar sin revelar prácticas que no serían entendidas por aquellos que no comparten nuestras cargas particulares. Las implicaciones de la confesión cuidadosamente redactada de Patrick enviaron escalofríos a través de la compostura profesional de Brennan. Estaba comenzando a entender que el aislamiento de la familia Donnelly no era solo sobre evitar escrutinio social por comportamiento inusual. Era sobre esconder prácticas sistemáticas que horrorizarían incluso a la sociedad ruda y tumultuosa de la frontera, prácticas que habían sido refinadas y perfeccionadas durante múltiples generaciones antes de ser trasplantadas a la naturaleza salvaje estadounidense. 2 meses después de su visita inicial, el Dr. Brennan recibió un mensaje urgente de Jake Harrison que lo forzaría a confrontar el horror completo del legado genético de la familia Donnelly. El mensaje, entregado por un trampero local que había arriesgado el sendero montañoso traicionero, contenía solo unas pocas palabras garabateadas apresuradamente: mujer Donnelly en parto malo. Familia pidiendo doctor. Algo mal más allá de problemas de parto normales. Ven rápido si puedes. Por primera vez desde su llegada al territorio de Montana, la familia Donnelly estaba solicitando asistencia médica externa, un cambio dramático de su insistencia previa en manejar todos los asuntos familiares privadamente. El hecho de que hubieran superado su secrecía obsesiva para pedir ayuda sugería complicaciones tan severas que incluso su extensa experiencia con partos difíciles no podía proporcionar soluciones adecuadas. Brennan llegó a la cabaña de montaña en una tarde sofocante de julio para encontrar una escena que perseguiría sus pesadillas por décadas. El calor opresivo había convertido el valle aislado en un horno, y el aire colgaba pesado con humedad que hacía difícil respirar incluso para individuos saludables. Dentro de la cabaña, la atmósfera era aún más asfixiante, cargada con olores a sudor, sangre y algo más, un hedor dulzón enfermizo que Brennan no podía identificar inmediatamente, pero que activaba sus instintos como profundamente equivocado. Moira Donnelly yacía en la habitación trasera de la cabaña, su labor complicada por factores que se hicieron inmediatamente aparentes al ojo entrenado de Brennan. La joven estaba dando luz a gemelos, pero estos no eran nacimientos múltiples ordinarios. Los infantes estaban unidos en el torso y parecían compartir órganos internos mayores, una condición que Brennan sabía era casi siempre fatal en una era antes de la intervención quirúrgica avanzada. Pero lo que lo impactó más no fue la complejidad médica de la situación, sino la reacción de la familia ante este desarrollo obviamente catastrófico. En lugar del pánico, el duelo y la esperanza desesperada por intervención divina que esperaba de padres enfrentando tal tragedia, los Donnelly mostraron una respuesta fría y metódica que sugería haber lidiado con situaciones similares muchas veces antes. Patrick y Bridget trabajaban juntos con la eficiencia de personas siguiendo un protocolo bien establecido. Sus movimientos eran coordinados y purposeful en lugar de frenéticos. Seamus y Kalim preparaban materiales e instrumentos que claramente no estaban destinados a celebrar un nacimiento, sino a manejar una situación que requería acción inmediata y decisiva. Los gemelos mismos presentaban un desafío médico que habría tensado los recursos de incluso los hospitales mejor equipados de la era. Compartían no solo conexiones de tejido externo, sino que parecían tener sistemas cardiovasculares y nerviosos integrados que hacían imposible la separación con la tecnología médica de 1876. Un infante era claramente más fuerte que el otro, pero ambos mostraban signos de vitalidad que sugerían podrían sobrevivir días o incluso semanas si se les proporcionaba cuidado de apoyo apropiado. Doctor, dijo Patrick con desapego clínico que heló la sangre de Brennan. Necesitamos que nos diga honestamente si pueden ser separados, si hay algún procedimiento médico que podría permitir que uno de ellos sobreviva como un niño normal. Mientras Brennan comenzaba su examen de los gemelos unidos, notó algo que hizo que su sangre se helara. Ocultos bajo la cama de parto estaban diarios encuadernados en cuero llenos de dibujos detallados y notas documentando nacimientos similares durante lo que parecían muchas décadas. Página tras página mostraba bocetos anatómicos cuidadosos de infantes con varias deformidades, paladares hendidos, extremidades faltantes, malformaciones espinales,
dígitos extras y condiciones que Brennan nunca había visto ilustradas con tal precisión clínica. Cada dibujo estaba anotado con notas en gaélico, irlandés e inglés, entradas fechadas que abarcaban varias décadas y múltiples ubicaciones geográficas. Algunas entradas incluían descripciones detalladas de medidas remediales tomadas para abordar estas complicaciones genéticas, usando terminología que sugería conocimiento médico mucho más allá de lo que poseerían familias fronterizas típicas. Las fechas y ubicaciones de los nacimientos documentados creaban un patrón que rastreaba los movimientos de la familia a través de Irlanda y América durante más de 50 años. Lo más perturbador eran los estudios anatómicos detallados que acompañaban cada registro de nacimiento. Las ilustraciones mostraban no solo las deformidades externas, sino también anatomía interna especulativa, prospectos de supervivencia potenciales y lo que las notas llamaban eufemísticamente evaluaciones de calidad de vida. El lenguaje clínico no podía disfrazar el hecho de que estos registros documentaban evaluación sistemática de infantes recién nacidos para rasgos que la familia consideraba aceptables o inaceptables para la supervivencia. Bridget notó su descubrimiento y habló por primera vez desde su llegada. Su voz llevaba el peso de generaciones de conocimiento terrible. El linaje debe mantenerse puro, doctor. La debilidad no puede permitirse propagarse y contaminar generaciones futuras. Nuestras familias aprendieron esta verdad a través de dura experiencia durante muchas generaciones en el viejo país. Lo que parece crueldad a los outsiders es en realidad misericordia, tanto para los niños que sufrirían como para la línea familiar que debe preservarse. Sus palabras fueron entregadas con la convicción de alguien recitando doctrina religiosa fundamental. Pero la doctrina que describía involucraba principios de crianza humana que violaban cada estándar de ética médica y decencia humana que Brennan había aprendido durante su entrenamiento profesional. La familia Donnelly no solo estaba practicando infanticidio, estaban conduciendo experimentación genética sistemática en sus propios hijos usando principios de crianza selectiva que trataban a los seres humanos como ganado a mejorar a través de cullín cuidadoso de rasgos indeseables. Los diarios de cuero contenían evidencia adicional que revelaba el verdadero alcance de la manipulación genética de la familia. Ocultos dentro de los registros médicos estaban cuadros genealógicos que rastreaban el linaje Donnelly a través de múltiples generaciones, mostrando patrones de intermatrimonio entre miembros de la familia estrechamente relacionados que explicaban la alta frecuencia de anormalidades genéticas entre sus hijos. Los cuadros revelaban que Patrick y Bridget no eran solo esposo y esposa, eran también primos hermanos, continuando un patrón de endogamia deliberada que se extendía atrás a través de 5 generaciones de matrimonios cuidadosamente planeados diseñados para concentrar lo que la familia creía eran rasgos genéticos superiores. La documentación genealógica mostraba que la práctica había comenzado en Irlanda durante los primeros 1800s cuando el bisabuelo de Patrick se había convencido de que el pueblo irlandés podía mejorarse a través de crianza selectiva similar a las técnicas agrícolas usadas para desarrollar ganado superior. La familia había justificado su endogamia sistemática a través de una interpretación retorcida de genealogías bíblicas y teorías pseudocientíficas sobre superioridad racial que habían ganado popularidad entre ciertas clases educadas en Europa durante esa era. Mientras Brennan continuaba examinando a los gemelos y estudiando los registros médicos de la familia, se dio cuenta de que estaba presenciando la culminación de un experimento genético que había sido conducido a través de múltiples generaciones con completo desprecio por el sufrimiento que causaba. Los gemelos unidos luchando por aliento en su cuna improvisada representaban no una tragedia aleatoria, sino el resultado inevitable de décadas de manipulación genética sistemática que finalmente había producido anormalidades demasiado severas para ser ocultadas o racionalizadas. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en las montañas de Montana se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ama misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa a continuación en este perturbador relato de manipulación genética y secretos familiares que abarca generaciones de experimentación humana deliberada. La crisis inmediata de los gemelos unidos forzó a Brennan a tomar decisiones que perseguirían su conciencia por el resto de su carrera. Los infantes estaban claramente sufriendo, su sistema cardiovascular compartido luchando por sostener 2 cuerpos separados, su respiración trabajosa e irregular. La intervención médica era imposible con el equipo primitivo disponible en la cabaña de montaña aislada. Pero permitirles sufrir sin intentar alguna forma de alivio violaba cada principio de ética médica que Brennan había jurado upholding. Como doctor, Brennan estudió los diarios ocultos durante la noche mientras los gemelos unidos luchaban por sus vidas. El verdadero alcance de la manipulación genética de la familia Donnelly se volvió terriblemente claro.
Los registros documentaban no solo 5 generaciones de crianza selectiva e infanticidio sistemático, sino un programa comprensivo de experimentación humana que había sido practicado con precisión científica durante más de un siglo. Las entradas más antiguas, escritas en tinta marrón descolorida y script irlandés arcaico, describían cómo el patriarca original Donnelly, Fergus Donnelly, había comenzado la práctica en el condado de Cork durante los 1790 después de consultar con lo que el diario llamaba hombres eruditos que entendían la ciencia de los linajes y la mejora del stock humano. Estas entradas tempranas revelaban que Fergus había sido influenciado por teorías de crianza agrícola que se estaban volviendo populares entre farmers progresivos de la era, hombres que habían logrado éxito notable en desarrollar razas superiores de ganado, caballos y ovejas a través de selección cuidadosa y apareamiento controlado. Fergus se había convencido de que los mismos principios podían aplicarse a la reproducción humana para crear lo que él denominaba un linaje irlandés perfeccionado, que sería superior en inteligencia, fuerza física y carácter moral al stock campesino degradado que creía había sido debilitado por siglos de opresión británica y pobreza. Sus experimentos iniciales involucraban arreglar matrimonios entre sus propios hijos y sus primos hermanos, justificados a través de estudio cuidadoso de genealogías bíblicas que parecían apoyar la práctica de intermatrimonio cercano dentro de grupos familiares. Los resultados tempranos habían parecido apoyar las teorías de Fergus. La primera generación de niños deliberadamente endogámicos mostraba inteligencia inusual, belleza física impactante y lo que la familia interpretaba como evidencia de superioridad genética. Pero los registros también revelaban que incluso en la primera generación había habido nacimientos de infantes severamente deformados que fueron eliminados silenciosamente a través de lo que el diario llamaba eufemísticamente liberación misericordiosa del sufrimiento terrenal. A medida que las generaciones progresaban, la experimentación genética se volvió cada vez más sistemática y científicamente sofisticada. Cada patriarca subsiguiente había refinado el programa de crianza, introduciendo nuevos criterios de selección y desarrollando justificaciones cada vez más elaboradas para eliminar niños que fallaban en cumplir con los estándares evolutivos de aceptabilidad genética de la familia. Los diarios contenían discusiones detalladas de rasgos considerados deseables, ojos azul pálido, rasgos faciales angulares, altura inusual, aptitud matemática, y rasgos que guarantaban eliminación inmediata, deformidades físicas visibles, retraso mental y lo que la familia denominaba irregularidades de comportamiento. Pero la revelación más perturbadora vino cuando Brennan descubrió una sección del diario dedicada a lo que se llamaba el protocolo de mejora. Las entradas describían intentos sistemáticos para acelerar la concentración de rasgos deseados a través de relaciones de crianza cada vez más cercanas. La generación de Patrick representaba la culminación de este proceso. Él y Bridget eran no solo primos hermanos, sino productos de 4 generaciones previas de endogamia deliberada diseñada para maximizar la expresión de lo que la familia consideraba características genéticas superiores. El protocolo había logrado sus resultados intencionados en algunos aspectos. Los miembros sobrevivientes de la familia Donnelly in the Ed mostraban inteligencia notable, uniformidad física impactante y ciertas capacidades que los diferenciaban de familias fronterizas típicas. Pero el costo genético había sido catastrófico: la alta frecuencia de defectos de nacimiento severos, los problemas obvios de salud mental afectando a los hijos mayores y el deterioro progresivo de los padres indicaban que el experimento genético de la familia había alcanzado un punto de crisis que amenazaba su supervivencia como población de crianza viable. Mi bisabuelo creía que estaba creando una raza superior, confesó Patrick mientras Brennan lo confrontaba con la evidencia de los diarios. Estudió los métodos de crianza usados por los mejores criadores de caballos y ganado en Irlanda, hombres que habían creado animales de calidad excepcional a través de selección cuidadosa y apareamiento controlado. Creía que el pueblo irlandés había sido degradado por siglos de pobreza y opresión, y que solo a través de la mejora deliberada de nuestros linajes podíamos reclamar nuestra posición legítima como un pueblo superior. La voz de Patrick llevaba una mezcla de orgullo y duda creciente mientras continuaba. Durante 4 generaciones, el método pareció funcionar. Nuestra familia produjo niños de inteligencia y belleza excepcionales, hombres y mujeres que podrían haber sido líderes e innovadores si el mundo hubiera estado listo para reconocer nuestra superioridad. Pero el costo ha sido terrible. Tantos niños nacidos mal. Tantos que tuvieron que ser liberados de vidas que habrían traído nada más que sufrimiento a ellos mismos y vergüenza a la línea familiar. La realidad genética que Brennan entendía de su entrenamiento médico avanzado pintaba un cuadro muy diferente de las fantasías eugenésicas de la familia. El linaje Donnelly no había sido purificado y mejorado a través de crianza selectiva, había sido sistemáticamente destruido a través de la acumulación de rasgos genéticos recesivos que producían anormalidades cada vez más severas con cada generación.
Los niños que sobrevivían a la adultez llevaban daño genético oculto que inevitablemente se expresaría en su propia descendencia, creando una espiral descendente de deterioro genético que solo podía terminar en la extinción completa de la línea familiar. Los gemelos unidos luchando por aliento en su cuna improvisada representaban el fracaso último del experimento genético Donnelly. 5 generaciones de endogamia deliberada no habían creado seres humanos superiores, habían producido deformidades cada vez más severas que ya no podían ocultarse, racionalizarse o eliminarse sin arrozar las sospechas de una sociedad que se volvía menos tolerante con prácticas familiares aisladas que violaban estándares morales y legales aceptados. Mientras Brennan observaba a Patrick y Bridget preparándose para llevar a cabo lo que claramente veían como otra eliminación necesaria de descendencia genéticamente inaceptable, se dio cuenta de que estaba presenciando la culminación del primer experimento sistemático de eugenesia humana en América, un experimento conducido en secreto durante más de un siglo, dejando un rastro de infantes asesinados y miembros de familias psicológicamente destruidos a través de 2 continentes. La confrontación entre el Dr. Brennan y la familia Donnelly sobre el destino de los gemelos unidos marcó el fin de su experimento genético de un siglo y el comienzo de un ajuste de cuentas que expondría uno de los capítulos más oscuros en la intersección de secretos familiares, ciencia genética primitiva y la tolerancia de la frontera estadounidense para comunidades aisladas operando más allá del alcance de la supervisión civilizada. La intervención de Brennan, respaldada por su autoridad como médico territorial y su amenaza explícita de involucrar marshals federales si la familia dañaba a los gemelos, forzó a los Donnelly a reconocer que sus prácticas aisladas ya no podían sostenerse en una sociedad estadounidense cada vez más conectada, donde tasas inusuales de mortalidad infantil y dinámicas familiares sospechosas inevitablemente atraerían atención oficial que ya no podía evitarse solo a través de aislamiento geográfico. Los gemelos sobrevivieron solo 3 días a pesar de los mejores esfuerzos de Brennan por proporcionar cuidado de apoyo con el equipo médico primitivo disponible en la cabaña de montaña remota. Su sistema cardiovascular compartido resultó incapaz de sostener la vida, y murieron silenciosamente durante las horas previas al amanecer del tercer día de Brennan en el Homestead. Pero su breve existencia sirvió como prueba final innegable de las consecuencias devastadoras de la manipulación genética de la familia Donnelly, consecuencias que ya no podían ocultarse del mundo exterior o racionalizarse a través de justificaciones religiosas que se habían vuelto cada vez más huecas con cada generación de endogamia sistemática. La muerte de los gemelos proporcionó a Brennan la autoridad legal que necesitaba para conducir una investigación exhaustiva de las prácticas y historia médica de la familia. Su examen de las 11 pequeñas tumbas detrás de la cabaña, combinado con estudio detallado de los diarios médicos y registros genealógicos de la familia, reveló evidencia de infanticidio sistemático abarcando múltiples generaciones e involucrando al menos 23 casos documentados de niños eliminados por varios defectos genéticos, desde deformidades físicas visibles hasta rasgos de comportamiento que la familia encontraba inaceptables. Enfrentado a evidencia abrumadora y la amenaza de cargos de asesinato que podrían resultar en ejecución bajo la ley territorial, Patrick Donnelly finalmente reveló la extensión completa de su historia familiar y la experimentación genética sistemática que había consumido 5 generaciones de su linaje. La práctica había comenzado en Irlanda durante los primeros 1800s cuando su bisabuelo Fergus se obsesionó con crear lo que llamó un linaje irlandés perfecto a través de técnicas de crianza selectiva adaptadas de la ganadería agrícola. La familia había justificado sus acciones a través de una combinación de teorías pseudocientíficas sobre mejora humana, interpretaciones religiosas retorcidas que retrataban defectos genéticos como castigo divino por impureza racial, y filosofías darwinistas sociales que ganaban popularidad entre ciertas clases educadas durante el siglo XIX. Se habían convencido de que eliminar descendencia defectuosa no era asesinato, sino una forma de stewardship genético que eventualmente produciría seres humanos superiores a las masas degradadas de gente común. El peaje psicológico de mantener estas creencias y prácticas a través de múltiples generaciones había sido catastrófico para cada miembro de la familia. Patrick mismo sufría de ansiedad y depresión crónicas que habían empeorado dramáticamente a medida que las consecuencias genéticas de la endogamia se volvían imposibles de ignorar. Bridget había experimentado múltiples colapsos nerviosos y mostraba signos de lo que Brennan reconocía como estrés postraumático severo resultante de años participando en el asesinato sistemático de sus propios hijos. Los niños sobrevivientes presentaban un espectro trágico de daño psicológico y físico resultante tanto de factores genéticos como del ambiente traumático en el que habían sido criados. Seamus, el hijo mayor, sufrió un colapso mental completo cuando fue interrogado sobre su rol en las prácticas de la familia, revelando que había sido forzado a participar en la eliminación de hermanos defectuosos desde los 12 años.
Su tartamudeo profundo e incapacidad para mantener contacto visual eran síntomas de trauma psicológico tan severo que Brennan dudaba que alguna vez se recuperara lo suficiente para funcionar en sociedad normal. Moira y Kalin, ambas productos de la endogamia sistemática de la familia, mostraban síntomas físicos y psicológicos que requerirían años de tratamiento para abordar. Ambas jóvenes habían sido condicionadas psicológicamente para aceptar sus roles como stock de crianza para continuar la línea familiar, y ambas mostraban signos de abuso sexual que sugerían que su padre las había estado preparando para matrimonios con sus propios hermanos, la continuación lógica del programa de concentración genética de la familia. El joven Declan, cuyas deformidades físicas lo convertían en un recordatorio vivo de los fallos genéticos de la familia, presentaba el desafío más complejo para las autoridades territoriales. Su curvatura espinal y asimetría facial eran condiciones progresivas que requerirían tratamiento médico continuo, pero su estado psicológico había sido tan severamente dañado por presenciar años de infanticidio y abuso que representaba peligros potenciales para sí mismo y otros. El chico desapareció una noche de la custodia territorial, vanishing en la naturaleza salvaje de Montana sin dejar rastro que permitiera a las autoridades determinar su destino. Los procedimientos legales contra Patrick y Bridget Donnelly fueron complicados por la naturaleza sin precedentes de sus crímenes y la falta de experiencia del sistema de justicia territorial con casos involucrando experimentación genética sistemática y patrones generacionales de infanticidio. El fiscal territorial luchó por encontrar cargos apropiados para crímenes que abarcaban múltiples generaciones y jurisdicciones, mientras los abogados defensores intentaban argumentar que los acusados eran víctimas de enfermedad mental hereditaria en lugar de criminales calculadores que habían asesinado sistemáticamente a sus propios hijos. El caso atrajo atención de expertos médicos y legales a través de los territorios estadounidenses, pero la ubicación remota y los sistemas de comunicación primitivos de la era significaron que mucho de la evidencia y testimonio nunca alcanzó al público más amplio. Patrick y Bridget Donnelly ambos murieron en custodia territorial antes de que sus casos pudieran ir a juicio, Patrick de lo que parecía un derrame cerebral provocado por el estrés psicológico de ver su obra de vida expuesta como un fracaso catastrófico, y Bridget de complicaciones relacionadas con su embarazo final, que terminó en otro nacimiento muerto severamente malformado que parecía simbolizar la futilidad última de la experimentación genética de la familia. La documentación detallada de Brennan del caso se convirtió en parte de la literatura médica temprana sobre los peligros del matrimonio consanguíneo y las consecuencias genéticas de la endogamia sistemática. Sus informes profesionales, publicados en revistas médicas territoriales y más tarde en publicaciones nacionales, proporcionaron alguna de la primera evidencia sistemática de la relación entre intermatrimonio familiar cercano y tasas aumentadas de anormalidades genéticas en la descendencia. Sin embargo, nunca publicó los detalles completos de lo que había descubierto, incluyendo el infanticidio sistemático y el abuso psicológico que habían caracterizado las prácticas de la familia Donnelly. Los diarios privados de Brennan, descubiertos después de su muerte en 1923, revelaron su lucha de por vida por entender cómo los seres humanos podían eliminar sistemáticamente a sus propios hijos en persecución de una perfección genética que existía solo en su propia imaginación retorcida. Sus notas describían pesadillas recurrentes sobre los gemelos unidos y culpa persistente sobre su incapacidad para salvar a los niños que habían sido asesinados antes de que su intervención pudiera protegerlos. El Homestead Donnelly fue abandonado después del arresto de la familia, y la propiedad de montaña revirtió a propiedad territorial cuando no se pudieron localizar parientes sobrevivientes para reclamar derechos de herencia. Los residentes locales evitaban el área en parte debido a preocupaciones prácticas sobre las duras condiciones invernales que habían hecho la ubicación atractiva para la familia, pero también por la creciente conciencia de los horrores que habían tenido lugar allí. El aislamiento que una vez había protegido los secretos de la familia ahora servía como barrera natural que prevenía a visitantes curiosos de perturbar lo que se había convertido en un monumento no oficial a los peligros de la experimentación genética conducida sin supervisión ética o comprensión científica. El pequeño cementerio detrás de la cabaña, con sus 11 tumbas documentadas y evidencia de sitios de entierro adicionales no marcados, servía como recordatorio permanente del fracaso último de la primera experimento sistemático de eugenesia genética de la humanidad. Las filas NIT de cruces marcando las tumbas de infantes asesinados se erguían como testimonio de la bancarrota moral de teorías que valoraban la pureza genética sobre la decencia humana básica y el amor parental. En las décadas siguientes a la exposición de las prácticas de la familia Donnelly, casos similares comenzaron a emerger en otras comunidades estadounidenses aisladas, sugiriendo que la familia de Montana no había sido única en su experimentación con técnicas de crianza humana. El cuerpo creciente de evidencia sobre las consecuencias genéticas y psicológicas de la endogamia sistemática contribuyó a cambiar actitudes sobre leyes de matrimonio,
protección infantil y la necesidad de supervisión gubernamental de comunidades aisladas que podrían estar conduciendo prácticas dañinas para sus miembros o para la sociedad en general. El legado del experimento genético de la familia Donnelly se extendió mucho más allá de su propia historia trágica. Su caso proporcionó evidencia temprana para teorías genéticas que más tarde se convertirían en fundamentales para la comprensión moderna de la herencia, mientras que sus prácticas de infanticidio sistemático contribuyeron a estándares legales y éticos evolutivos para la protección infantil que eventualmente harían imposibles tales programas de eugenesia basados en familias en la sociedad estadounidense. Este misterio nos muestra cómo la persecución de la perfección genética puede llevar a horrores impensables cuando se combina con aislamiento, desesperación y un malentendido fundamental del valor humano y los principios científicos. El experimento de crianza selectiva de un siglo de la familia Donnelly representa uno de los capítulos más oscuros en la intersección de secretos familiares, ciencia genética primitiva y la tolerancia de la frontera estadounidense para comunidades que operaban más allá de los límites de estándares morales civilizados. Su historia sirve como advertencia permanente sobre los peligros de tratar a los seres humanos como sujetos experimentales en persecución de mejoras teóricas que existen solo en las mentes de aquellos que han perdido todo sentido de decencia humana básica y amor parental. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado sobre las prácticas de la familia Donnelly? ¿O podría haber otras familias aisladas que llevaron tradiciones oscuras similares a la frontera estadounidense? ¿Podría tal experimentación genética sistemática haberse conducido en otras ubicaciones remotas sin detección por autoridades que carecían de los recursos y sistemas de comunicación necesarios para monitorear comunidades aisladas efectivamente? Deja tu comentario abajo con tus pensamientos sobre este perturbador capítulo en la historia estadounidense. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ama misterios que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana y las longitudes a las que las personas irán para perseguir su visión retorcida de la perfección genética. Nos vemos en el próximo vídeo.